Maussan Televisión. Buena televisión. Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. La investigación que le vamos a presentar a continuación es muy importante y muy seria. El gobierno de los Estados Unidos nuevamente está amenazando de muerte a los testigos que quieran declarar en torno a las naves que han sido recuperadas, a los cuerpos y desde luego a la retroingeniería o ingeniería inversa que se está realizando para recuperar esa tecnología. Son diversos los testigos que así lo están declarando. Estas amenazas son muy serias y podrían hacerse reales. De hecho, cuando usted escuche a David Grusch, se dará cuenta que muy posiblemente algunos han sido ya ejecutados. Esto es grave, pues realmente impide la libertad de información y demuestra que el grupo que se pensaba ya no existía, el llamado Majestic 12, que es un gobierno dentro del gobierno de los Estados Unidos, persiste y persiste también en sus intenciones de evitar a cualquier costo que esta información salga a la luz. ¿Serán los intereses económicos, los políticos? ¿Será la seguridad nacional? ¿O realmente lo es un todo que evita que finalmente conozcamos qué es lo que ha ocurrido en los últimos 80 años? Pero aquí hoy usted se dará cuenta de la trascendencia que tiene no solamente la investigación, sino el momento que está ocurriendo. A partir de las audiencias en el Congreso, a partir de las declaraciones, a partir de la posibilidad de abrir este fenómeno, nuevamente esas fuerzas oscuras se manifiestan y se vuelven letales. Aquí la información. El reconocido periodista australiano Ross Coulthart, de la cadena de televisión News Nation, ha compartido una información extraordinaria. Sus fuentes gubernamentales dentro de los Estados Unidos le han revelado que existe una amenaza latente contra la vida de los miembros del programa Legacy o programa Legado. Este grupo especializado tiene como misión fundamental centralizar todos los esfuerzos realizados hasta la fecha por gobiernos federales, estatales y locales, así como por la industria comercial, el sector académico y el ámbito privado, con el objetivo de recopilar, explotar o realizar ingeniería inversa sobre tecnologías de origen desconocido, así como examinar evidencia biológica de inteligencia no humana, ya sea viva o fallecida. Estoy hablando con gente del programa Legacy que estuvo presente cuando miembros de alto rango dentro de este programa les dijeron que serían asesinados si hablaban sobre el programa. Están amenazando a la gente para que mantengan el secreto. La información sensible compartida por el señor Ross Coulthart pone de relieve una enorme preocupación por parte de quienes insisten en negar la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo y que estarían dispuestos a todo para mantener esta verdad en secreto. El programa Legacy fue aprobado el 27 de diciembre del año 2021 dentro del paquete de leyes de defensa que contempla la presencia de los denominados fenómenos anómalos no identificados. Además, impone restricciones al financiamiento de programas no reportados y otorga amplias facultades al programa Legacy, que tiene incluso la capacidad de hacer pública esta información. Por ello, la amenaza denunciada contra sus integrantes resulta particularmente inquietante y preocupante. En meses recientes, científicos, exfuncionarios, exmilitares y políticos han hablado abiertamente sobre las amenazas que han recibido por abordar el tema de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo.
El doctor Gary Nolan, reconocido inmunólogo y profesor de la Universidad de Stanford y quien ha sido nominado al Premio Nobel, señaló cómo empresas aeroespaciales y personas dentro de las más altas esferas del gobierno censuran la información y amenazan a los testigos. Había una ley de divulgación de UAP que literalmente tiene 60 páginas y lo enumera todo. Desde que se van a divulgar toda la ingeniería inversa de la tecnología alienígena, literalmente dice que en la ley se va a divulgar toda la información. Literalmente, un par de días después, recibí una llamada de un amigo que me dijo: XYZ en la Casa Blanca está muy molesto contigo y no deberías volver a decir nada parecido porque se aplica el título 18. ¿Y eso qué significa? Se puede usar fuerza letal. No bromeo. Dios mío. Colgué el teléfono y, sinceramente, rompí a llorar. Llamé a un amigo periodista para informarle, para decirle qué me acababa de pasar. Me amenazaron, porque sabían lo que decía. Nadie más lo habría sabido, tenía razón en lo que aludía. Durante el desarrollo de la audiencia pública en Washington el 26 de julio del año 2023, el mundo se vio conmocionado por las reveladoras declaraciones del señor David Grush, exmiembro de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien reconoció que el gobierno tiene bajo su resguardo naves, cuerpos y materiales de origen extraterrestre. Ante el nivel y lo sensible que resultaba esta revelación, el senador por Tennessee Tim Burchett en esta misma audiencia preguntó a David Grush si ha sido amenazado. Su respuesta dejó perplejos a los millones de personas que alrededor del mundo seguían la transmisión. ¿Han enfrentado algún tipo de represalia por alguno de sus testimonios o algo en esta línea? Sí, debo ser muy cuidadoso de lo que digo a detalle porque existe una investigación abierta represiva a mi nombre como informante y no quiero comprometer esa investigación al informar de algo que pudiera ayudar a dar información a alguien. Pero fue muy brutal y muy desafortunada. Algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto en lo profesional como en lo personal, siendo honesto. Es muy desafortunado cuando se es el blanco, es cuando se aprovechan más. ¿Tiene algún conocimiento personal de gente que haya sido lastimada o herida durante sus esfuerzos por encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí. Personalmente. ¿Supo de alguien que haya sido asesinado, que haya sabido, escuchado? Debo ser cuidadoso para responder esta pregunta. He dirigido a personas con ese conocimiento a las autoridades apropiadas. Poco después de esta audiencia pública, el periodista Ross Coulthard expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que David Grush pudiera ser víctima de un atentado. Pero quiero decir que más bien sería a David a quien intentarían matar. Lo digo con toda seriedad. Me acuesto por las noches preocupado por David y otras de mis fuentes que, ya sabes, hay gente que ha cometido crímenes horribles, lo sé. Personas que han cometido crímenes terribles, no solo violaciones a la ley, crímenes, al ocultar este increíble secreto. Luis Elizondo, quien fuera director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, ha reconocido que existen serias repercusiones y amenazas contra aquellos que hablan públicamente de la presencia de seres no humanos entre nosotros. Había pasado toda mi vida viviendo en las sombras. Como agente de inteligencia, el anonimato es tu amigo. Darme a conocer fue para mí una de las experiencias más difíciles. Entonces, ¿a la gente le están amenazando de muerte si hablan de esto? Por supuesto. Y, por cierto, el gobierno nunca haría eso. Intenta entrar en el Área 51. Hay carteles en la valla que dicen que la fuerza letal está autorizada. Pueden usar la fuerza letal para proteger la seguridad nacional, las inversiones y los valores. Eso es lo que hacemos. Sufriste represalias y de hecho la Oficina de Investigaciones Especiales y la Fuerza Aérea iniciaron una investigación criminal en tu contra, ¿no? Lo hicieron. ¿Qué pasó con eso? La acusación inicial fue que yo era responsable de la divulgación no autorizada y luego robé videos clasificados del Pentágono y un montón de cosas. Y resumiendo, la OSI de la Fuerza Aérea regresó y dijo, no, en realidad vemos las computadoras, no hay delito, no se llevó nada a casa y nunca tuvo una conversación sobre nada clasificado. Todo está desclasificado. El representante por el estado de Tennessee, Tim Burchett, también manifestó su preocupación por la seguridad de Luis Elizondo ante la posibilidad de que pudiera ser víctima de un atentado mortal.
No dudo de que si yo fuera él estaría nervioso cada vez que me subiera a un avión, cada vez que encendiera mi auto, una de mis motocicletas, señora. Simplemente no lo haría. Esta gente es despiadada y no tiene nada que ver con los partidos políticos. Se trata de poder y dinero. Y un exmiembro de la administración Trump me dijo que había pateado el avispero. Así que me di cuenta de que tal vez necesitaría un cuerpo de agentes para que me protegieran. Y lo tomo como una afirmación verdadera. Así que sí, pasan muchas cosas. Arruinan la vida de las personas, arruinan sus carreras y matan a las personas. No hay duda. Y sé que no estoy conspirando con lo que dices, pero es la verdad. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Uno donde prevalece la intención de acallar a todo aquel que desee dar a conocer la realidad de que no estamos solos. La primera víctima mortal de este secreto fue el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal. Una historia verdaderamente extraordinaria. Se habría suicidado a pocas horas de ser dado de alta de un hospital para enfermos mentales, donde había sido internado porque hablaba de los pequeños hombrecitos y de que el pueblo de los Estados Unidos tenía que saber la verdad. Lo destituyeron, lo metieron al hospital y ahí se suicidó. Vaya historia, y demuestra lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Al regresar, esta extraordinaria historia. La primera persona que perdió la vida por querer hablar sobre el secreto de los objetos recuperados, de los cuerpos recuperados, de los accidentes que ocurrieron alrededor de la planta nuclear de Los Álamos, fue el mismo secretario de la Defensa, James Forrestal, el primer secretario de la Defensa, que también formaba parte del grupo Majestic 12, que tenía acceso a toda la información y que la quiso abrir. Aparentemente estuvo hablando de que el pueblo de los Estados Unidos tenía derecho a saber, de que los pequeños hombrecitos de la nave que se había estrellado, y eso fue suficiente para internarlo en un hospital para enfermos mentales en Bethesda, en Maryland. Y ahí cometería suicidio unos días después, exactamente a unas horas de ser dado de alta. Uno se pregunta si una persona que quiere hablar y que le dicen que está loco y que ya va a salir y que fue destituido de su puesto, no lo iba a hacer. Seguramente él iba a hablar. No lo podían permitir. Y así fue asesinado. Es muy probable que haya sido asesinado. No existen las pruebas contundentes que así lo demuestren. Sin embargo, aquí está la información para que usted lo considere. Extraordinaria historia. De acuerdo con un memorándum fechado el 24 de septiembre de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenó la creación del Comité Majestic 12 como consecuencia de la caída de una nave de origen extraterrestre en la localidad de Roswell, Nuevo México, ocurrida en los primeros días de julio de ese mismo año. Previamente, en 1945, los militares ya habían recuperado otra nave tras un incidente registrado en San Antonio, muy cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Ante este panorama, resultaba urgente que el presidente Truman actuara en consecuencia, reuniendo un grupo de trabajo multidisciplinario encargado de la recuperación, resguardo y análisis de tecnología no humana. Ese grupo sería conocido como Majestic 12 y fue integrado por 12 científicos y altos mandos militares. Entre ellos destacaba el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal, quien más tarde se convertiría en la primer víctima mortal del encubrimiento más grande de la historia. En el compendio de los documentos Majestic se encontró un memorándum en el que, al inicio de las operaciones del comité, el presidente Truman indicó al secretario Forrestal la necesidad de evitar el pánico público a toda costa. Esto se entiende claramente como una orden directa
para impedir que cualquier información relacionada con seres provenientes de otros mundos se filtrara a la opinión pública. Esta información sería clasificada como asunto prioritario de seguridad nacional. Por lo tanto, sin importar el nivel político o militar de una persona, a cualquiera que no estuviera autorizado se le negaría el acceso, incluyendo a futuros presidentes de los Estados Unidos. La historia registra que el secretario de Defensa e integrante del Comité Majestic 12, James Forrestal, murió en extrañas circunstancias la noche del 22 de mayo de 1949. Oficialmente se declaró que se suicidó lanzándose desde la ventana de su habitación en el piso 16 del National Naval Medical Center, donde estaba internado por presuntos problemas mentales. Curiosamente, esa misma noche iba a ser dado de alta. Investigadores del caso aseguran que Forrestal había manifestado durante las reuniones del Comité Majestic 12 su convicción de que el público estadounidense tenía derecho a saber sobre la actividad y presencia extraterrestre en nuestro planeta. Por esa razón, el presidente Truman, temeroso de que Forrestal cometiera una indiscreción, expresó su intención de destituirlo. Misteriosamente, poco después de ese anuncio, Forrestal fue internado contra su voluntad y, según diversas evidencias, fue silenciado la noche del 22 de mayo. Analistas e investigadores han realizado exhaustivas indagaciones sobre las sospechosas circunstancias de su muerte. Uno de ellos, el investigador Richard Dolan, ha dedicado muchos años a este caso y ha señalado detalles inquietantes, como el hecho de que Forrestal pasaba esa noche transcribiendo un poema cuya escritura fue abruptamente interrumpida, así como el repentino cambio del médico que lo atendería esa fatídica noche. Además, piensa en esto. Forrestal supuestamente dormía a la 1:30 de la madrugada. Entonces, ¿qué tan razonable es imaginar que en algún momento entre la 1:30 y la 1:45 de la madrugada se despierte, salga, encuentre un poema totalmente deprimente dentro de una enorme antología, copie 17 versos, se ponga la bata, cruce el pasillo hasta una pequeña cocina donde se enrolle y anude firmemente el cordón de la bata alrededor del cuello y claramente la ate de manera muy floja al radiador bajo la ventana y luego salga por la ventana y salte? Mencioné antes a mi amigo y colega Peter Robbins. Peter ha escrito sobre ovnis, conozco a Peter desde hace muchos años y somos muy buenos amigos. Y Peter también investigó la muerte de James Forrestal. Algo que Peter señaló en uno de sus trabajos anteriores hace años fue como voluntario de la línea de ayuda para el suicidio, un trabajo muy interesante. Así que sabe algo al respecto. Lo cierto es que, al hablar con profesionales médicos e investigar todo el asunto, ninguno ha oído hablar de nadie que haya intentado suicidarse como supuestamente lo intentó Forrestal. Si te vas a ahorcar, te ahorcas. Puedes encontrar una viga dentro de un edificio o en una habitación. Y de hecho había una en el baño de una habitación del Hospital Forest Hills que posiblemente podría haber sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Si vas a saltar, saltas. Los que se ahorcan solos. Los que saltan, saltan. No te ahorcas saltando por una ventana. ¿Qué tan extraño es esto? James Forrestal tuvo acceso a la verdad sobre la presencia extraterrestre en nuestro mundo y estuvo a punto de convertirse en un verdadero héroe. Sin embargo, intentar tal hazaña le costó la vida. El grupo Majestic 12 creó una fuerza letal que fue conocida popularmente como los Hombres de Negro. Ellos fueron los encargados de eliminar a los posibles testigos o a personas que querían dar información importante respecto a un fenómeno que era considerado de seguridad nacional y que nadie podía conocer. Una historia negra que se oculta detrás de la investigación del fenómeno de los objetos voladores no identificados. Aquí al continuar.
Poco antes de morir, Joseph Spencer dejó una carta que fue dada a conocer en el año 2018, donde él aseguraba haber sido parte del grupo de los hombres de negro y de cómo habría eliminado a testigos muy sensibles respecto a la investigación del fenómeno ovni extraterrestre. Algunos de ellos que habían participado directamente hacia el interior, de estas fuerzas oscuras, donde se recuperan las naves y los cuerpos y se desarrolla la retroingeniería. De tal manera que, fue una fuerza letal que actuó detrás de bambalinas para eliminar a aquellos que consideraban peligrosos. Y hoy está saliendo a la luz, lo cual demuestra que el gobierno de los Estados Unidos o fuerzas oscuras de ese gobierno oscuro están ahora amenazando nuevamente a los testigos para que no hablen. Las cosas se han elevado a tal nivel que están muy preocupados de que la luz vaya a salir. Hace unos días, cuando Eric Burlinson estuvo en México, yo platiqué con él, me dijo que la siguiente audiencia sería precisamente con ese tipo de testigos, personas que hubiesen recuperado naves y cuerpos. ¿Será posible? ¿La irán a realizar? Eso fue lo que a mí me confesó. Vamos entonces a la historia de los llamados hombres de negro. El último caso registrado de la presencia de un hombre de negro está relacionado con un video que en días recientes, a través de redes sociales, se ha convertido en tema de amplia discusión. En dicha grabación se expone la lectura de un manuscrito por parte de un hombre que poco antes de morir le hizo llegar este escrito a un amigo cercano para que fuera revelado a la opinión pública. En estas cartas aseguró haber sido reclutado por el gobierno norteamericano a principios de la década de los años 70 para participar activamente como hombre de negro, realizando actos reprobables. Al investigar sobre esta grabación, encontró que esta se trata de un fragmento del documental Alien Overlords del director Richard Lowry, quien señaló que su trabajo está basado en hechos reales y que para proteger la identidad y seguridad de los testigos relacionados con la historia, cambió a las personas, nombres y lugares. Asimismo, apuntó que el manuscrito es real. El documental fue proyectado en el año 2018 con muy poca respuesta de la audiencia. Sin embargo, ha llamado la atención en los últimos días por una serie de datos revelados en la lectura del manuscrito que parecen ajustarse fielmente a la realidad documentada de los hombres de negro y grandes sucesos de la actualidad. Juzgue usted. My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. This transition in my life happened in 1970. The senior black project director was William T. Latham, who had worked under CIA Executive Director Richard Schlesinger. Latham stated that I was the perfect candidate for my new position. I was a foster child, and I had no connections to existing relatives. I had no friends or social life. It was easy for them to erase my past and provide me with a new identity. My assignments largely dealt with UFO sightings and crash sites. In August of 1971, I witnessed my first UFO crash site just north of Edwards Air Force Base in California. Inside the craft were 3 gray humanoids, 2 dead, 1 still alive. Also in the craft was a human female abductee. The alien humanoids were transported to the base, but 2 witnesses had arrived before us and took several photographs. The first surrendered his camera, but the second fled. When we apprehended him, he resisted, and I was ordered to silence him, which I did. A good majority of the victims were ufologists and whistleblowers. Among the ufologists I personally silenced were Paul William Cooper, Milton Vigay, Claude Monroe, Anthony Vargas, and noted documentarian Samantha Willis.
Al indagar acerca de las extrañas muertes de los investigadores mencionados en las confesiones de un hombre de negro, logramos confirmar a uno de ellos. Milton William Bill Cooper fue un teórico de la conspiración, locutor de radio y autor. Ganó notoriedad en círculos de ufología en 1988, cuando afirmó haber visto documentos secretos mientras estaba en la Armada, los cuales describían tratos gubernamentales con seres extraterrestres. Afirmó que en 1966, mientras servía a bordo del USS Tiru, él y otros miembros de la Armada presenciaron una nave metálica más grande que un campo de fútbol que entraba y salía repetidamente del agua. Cooper sostuvo que sus superiores le instruyeron a nunca hablar sobre el incidente. Las opiniones de Cooper fueron fuertemente influenciadas por el ufólogo John Lear y su historia de colusión alienígena con fuerzas gubernamentales secretas. Es importante destacar que Milton William Cooper también es conocido por otras teorías conspirativas y por su trágico final en un tiroteo con la policía en 2001, una muerte que hasta el día de hoy no se ha explicado completamente. Existen otros investigadores de ovnis cuyas muertes nunca fueron claras y giraron en torno a situaciones muy extrañas. Max Spears, un ufólogo y teórico de la conspiración de origen británico, fue encontrado muerto en Varsovia, Polonia, en 2016. Las autoridades polacas atribuyeron su muerte a causas naturales, pero su madre y muchos de sus seguidores sospechan de un juego sucio, especialmente porque él había enviado un mensaje a su madre antes de morir, diciendo: «Tu hijo tiene problemas, investiga si algo me sucede». Morris K. Jessup, un investigador de ovnis estadounidense conocido por su trabajo sobre el experimento Filadelfia. Este es un caso famoso dentro de las teorías conspirativas que sostienen que en el año 1943, la Armada de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto en el astillero naval de Filadelfia. El objetivo era hacer invisible al radar y a la vista humana un buque de guerra, el USS Eldridge, utilizando potentes campos electromagnéticos. Se dice que el barco no solo se volvió invisible, sino que también se teletransportó a cientos de kilómetros de distancia, a Norfolk, Virginia, y según algunas versiones, viajó brevemente en el tiempo. Además, la tripulación habría experimentado efectos horribles, incluyendo desorientación, locura e incluso la fusión de algunos marineros con la estructura del barco. El investigador Morris K. Jessup, poco tiempo después de publicar y hablar abiertamente del proyecto Filadelfia, fue encontrado muerto en su coche en 1959, supuestamente por suicidio. Sin embargo, muchos teóricos de la conspiración creen que fue asesinado debido a sus conocimientos sobre temas clasificados. Es claro que existe hasta el día de hoy una amenaza latente en torno a los investigadores que han decidido buscar los elementos que confirmarían el encubrimiento más grande de la historia. Una verdad que nos revelaría simple y llanamente que no estamos solos. Usted ya ha sido informado. Esa es la realidad que se vive en estos momentos para tratar de abrir este fenómeno a la opinión pública, para que finalmente nos demos cuenta que estamos siendo visitados y que hemos sido visitados ya desde hace muchas décadas, que se han recuperado naves y cuerpos y que hay fuerzas oscuras que no quieren que usted lo sepa. Esa es la realidad que estamos enfrentando. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Nadie lo sabe. ¿Persistirán estos hombres de valor para dar sus declaraciones o serán amedrentados? La verdad es difícil de saberlo en este momento. Nosotros seguiremos ahí tratando de exponer públicamente lo que ellos quieran comentar, lo que quieran decirnos. Posiblemente ocurran cosas muy importantes en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces.
Interestelar con Jaime Maussan. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.